Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Transmisión especial. Edición número 38. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Jalisco Radio. Let me tell you about a girl I know. She my woman and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she bring me coffee in a old tin cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she loving me until the end. Yeah, everybody asks me how I know. I smile and say that she told me so. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When she called me on the telephone, baby, I'm all alone. By the time I count 1 to 4, I hear that woman on my door. And in the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight. Eric, baby, everything's alright. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Alright now. When I call her on the telephone, hey baby, I'm all alone. And by the time I count 1, 2, 3, 4, I hear that woman on my door. And in the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight. She says, baby, everything's alright. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh yeah, hallelujah, I just love her so. She's my woman. Hallelujah, I just love her so. One more time. Hallelujah, I just love that girl so. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en Jalisco Radio. Estamos empezando La Ventana Indiscreta, este programa para hablar sobre cine, y obviamente estamos felices porque aquí en Guadalajara está celebrándose el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 38 ediciones de festivales de muestras de cine mexicano y iberoamericano en Guadalajara. Estamos contentos porque hemos visto muchas películas, algunas películas mexicanas increíbles. Tenemos aquí la presencia de una directora de una película que vamos a hablar ahorita muy bien de ella. Entonces, obviamente estamos contentos también de hablar de las películas de competencia, del cine italiano, de los festejados, etcétera. Agradecemos muchísimo a Rafa Guzmán, que nos ayuda en cabina, y a Óscar Ortiz desde Ingeniería, agradecemos mucho que gracias a ellos nos estamos escuchando desde el Conjunto de Artes Escénicas y de la Cineteca FIC. Estamos transmitiendo en vivo este programa para hablar sobre cine. Obviamente no es programa de La Ventana Indiscreta, sino está Anne-Marie Meyer conmigo. Anne-Marie, ¿cómo estás? Muy bien, 38 se dice fácil, ya casi llegamos a los 40, y pensar que yo estuve en cada uno de los 38. Es más, desde antes de la muestra, en la idea, cuando nació incluso la idea de hacer una muestra en Guadalajara, aquí estoy yo como fiel acompañante. Hammurabi también, a mí me encantó ese año. Yo creo que es un año que tiene como acentos muy fuertes, y vamos a empezar con las películas de Mezcal, si te parece, con una visión general, porque cuando vi las películas que están en Mezcal, sobre todo las 6 ficciones, me di cuenta que 5 son de protagonistas hombres y una es de protagonista mujer,
pero estoy contenta que aquí tenemos una directora que escogió dos protagonistas en el fondo, no es protagonista y antagonista como convencionalmente se hace en el cine, sino que ahí también ella rompe con esas convenciones y rompe con muchas otras convenciones, incluso del cine mexicano, que a mí me ha encantado. Un poco de todo, ¿no? Pero sí, en esa ficción de mezcal, los hombres llevan la batuta todavía, pero nos enseñan por lo menos todas sus debilidades. Ninguno de esos hombres que vemos en esas 6 películas son hombres plenos. Bueno, el cine rara vez muestra hombres plenos, pero más sí se nota fuertes debilidades y fuertes crisis a nivel de varias edades, a nivel de adolescentes, también después un hombre ya casado, con un niño chiquito, un hombre mayor. Y en todos esos sentidos a mí me pareció que ese año era especialmente fuerte en eso de enseñarnos distintas masculinidades con sus crisis, que pueden llegar hasta rabia, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, una película como Rabia, de Jorge Michel Grau, que lo conocemos por esta película Somos lo que hay, por su tratamiento del cine de horror. Bueno, lo que vemos aquí en esta película es esta relación padre-hijo, el tema de las cuestiones de las enfermedades mentales, la esquizofrenia, pero desde la cuestión fantástica, ¿no? Y obviamente lo que hace que la película tenga, digamos, peso más allá de la cuestión del género, pues es la relación de un padre que está tratando de proteger a su hijo quizás con mucha violencia o de manera desmedida, o digamos descontrola su manera de regular su protección y esas ganas de proteger a su hijo termina lastimándolo, ¿no? Y creo que eso lo vemos mucho en algunas películas, ¿no? Como desde la masculinidad a veces la línea entre el cuidado y, digamos, lo que te hace daño es a veces muy tenue, ¿no? También, por ejemplo, pudimos ver una película como Heroico, de David Sunana, ¿no? Justamente, que habla sobre el tema de los militares aquí en México, ¿no? A partir de un relato sobre un grupo de cadetes que ingresan a la academia de militares, y lo que vemos más bien es la relación de poder como completamente asimétrica, ¿no? Y estas relaciones de opresión y sumisión, pero desde la cuestión, digamos, del contexto de la violencia en el país, ¿no? Y es muy fuerte, es una película sumamente fuerte, ¿no? Un sistema, un mecanismo que rompe a cualquiera, yo creo, ¿no? Que lo hace sentir indigno, lo hace sentir ridículo, lo debilita totalmente. Cualquier anhelo, cualquier sueño, cualquier voluntad propia en esa película ya termina. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Transmisión especial. Edición número 38. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Jalisco Radio. Let me tell you about a girl I know. She my woman and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she bring me coffee in a old tin cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she loving me until the end. Yeah, everybody asks me how I know. I smile and say that she told me so. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When she called me on the telephone, baby, I'm all alone. By the time I count 1 to 4, I hear that woman on my door. And in the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight. Eric, baby, everything's alright. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Alright now.
telephone. Hey baby, I'm all alone. And by the time I count 1, 2, 3, 4, I hear that woman on my door. And in the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight. She says, baby, everything's alright. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh yeah, hallelujah, I just love her so. She's my woman. Hallelujah, I just love her so. One more time. Hallelujah, I just love that girl so. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en Jalisco Radio. Estamos empezando La Ventana Indiscreta, este programa para hablar sobre cine, y obviamente estamos felices porque aquí en Guadalajara está celebrándose el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 38 ediciones de festivales de muestras de cine mexicano y iberoamericano en Guadalajara. Estamos contentos porque hemos visto muchas películas, algunas películas mexicanas increíbles. Tenemos aquí la presencia de una directora de una película que vamos a hablar ahorita muy bien de ella. Entonces, obviamente estamos contentos también de hablar de las películas de competencia, del cine italiano, de los festejados, etcétera. Agradecemos muchísimo a Rafa Guzmán, que nos ayuda en cabina, y a Óscar Ortiz desde Ingeniería, agradecemos mucho que gracias a ellos nos estamos escuchando desde el Conjunto de Artes Escénicas y de la Cineteca FIC. Estamos transmitiendo en vivo este programa para hablar sobre cine. Obviamente no es programa de La Ventana Indiscreta, sino está Anne-Marie Mayer conmigo. Anne-Marie, ¿cómo estás? Muy bien, 38 se dice fácil, que ya casi llegamos a los 40, y pensar que yo estuve en cada uno de los 38. Es más, desde antes de la muestra, en la idea, cuando nació incluso la idea de hacer una muestra en Guadalajara, aquí estoy yo como fiel acompañante. Hammurabi también, a mí me encantó ese año. Yo creo que es un año que tiene como acentos muy fuertes, y vamos a empezar con las películas de Mezcal, si te parece, con una visión general, porque cuando vi las películas que están en Mezcal, sobre todo las 6 ficciones, me di cuenta que 5 son de protagonistas hombres y una es de protagonista mujer. Pero estoy contenta que aquí tenemos una directora que escogió 2 protagonistas en el fondo, no es protagonista y antagonista como convencionalmente se hace en el cine, sino que ahí también ella rompe con esas convenciones y rompe con muchas otras convenciones, incluso del cine mexicano, que a mí me ha encantado. Un poco de todo, ¿no? Pero sí, en esa ficción de Mezcal, los hombres llevan la batuta todavía, pero nos enseñan por lo menos todas sus debilidades. Ninguno de esos hombres que vemos en esas 6 películas son hombres plenos. Bueno, el cine rara vez muestra hombres plenos, pero más sí se nota fuertes debilidades y fuertes crisis a nivel de varias edades, a nivel de adolescentes, también después un hombre ya casado, con un niño chiquito, un hombre mayor. Y en todos esos sentidos a mí me pareció que ese año era especialmente fuerte en eso de enseñarnos distintas masculinidades con sus crisis, que pueden llegar hasta rabia, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, una película como Rabia, de Jorge Michel Grau, que lo conocemos por esta película Somos lo que hay, por su tratamiento del cine de horror. Bueno, lo que vemos aquí en esta película es esta relación padre-hijo, el tema de las cuestiones de las enfermedades mentales, la esquizofrenia, pero desde la cuestión fantástica, ¿no? Y obviamente lo que hace que la película tenga, digamos, peso más allá de la cuestión del género, pues es la relación de un padre que está tratando de proteger a su hijo, quizás con mucha violencia o de manera desmedida, o digamos descontrola su manera de regular su protección, y esas ganas de proteger a su hijo termina lastimándolo, ¿no? Y creo que eso lo vemos mucho en algunas películas, ¿no? Como desde la masculinidad a veces la línea entre el cuidado y, digamos, lo que te hace daño es a veces muy tenue, ¿no? También, por ejemplo, pudimos ver una película como
heroico de David Sunana, ¿no? Justamente que habla sobre el tema de los militares aquí en México, ¿no? A partir de un relato sobre un grupo de cadetes que ingresan a la academia de militares, y lo que vemos más bien es la relación de poder como completamente asimétrica, ¿no? Y estas relaciones de opresión y sumisión, pero desde la cuestión, digamos, del contexto de la violencia en el país, ¿no? Y es muy fuerte, es una película sumamente fuerte, ¿no? Un sistema, un mecanismo que rompe a cualquiera, yo creo, ¿no? Que lo hace sentir indigno, lo hace sentir ridículo, lo debilita totalmente. Cualquier anhelo, cualquier sueño, cualquier voluntad propia, en esa película ya terminan con ella, ¿no? Es una película muy fuerte que yo creo no va a caer muy bien políticamente en México en ese momento que estamos viviendo, pero creo que en ese sentido sí es importante. Son en el fondo escenas que hemos visto en películas norteamericanas, ¿no? Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, claro, pues hasta rompe récord en ser conocida. Pero esa como película mexicana, así en ese sentido tan físico, no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? También. Yo pude ver un documental que se llama La Frontera Invisible, de Mariana Flores Villalba, que también trata el tema del ejército, en este caso de el grupo que se encuentra en la isla Socorro, que es parte del archipiélago de Revillagigedo, me cuesta trabajo decir la palabra, pero es justamente la punta suroeste de México, ya digamos, lo más alejado que se pueda estar del territorio mexicano. Y lo que vemos es como su vida cotidiana, a partir de una reflexión de cómo sí, son muy conscientes de lo turbio que está sucediendo en términos de violencia, en términos de la percepción que se tiene del ejército en nuestro país, pero ellos viven en una especie como de isla paradisiaca, en donde no está pasando nada, donde no sucede nada, y en donde en ese vacío ellos pueden como reflexionar, recapacitar sobre su papel en el ejército, ¿no? Entonces, eso, digamos, sí, es interesante también todo el tema geográfico que refleja la película, ¿no? Vemos toda la parte de la fauna, la parte de la isla, es casi una isla casi como misteriosa, como de escena de película fantástica, pero lo que vemos es justamente ese contraste, ¿no? Entonces, me llama la atención cómo, digamos, sí, el ejército está teniendo como peso, también justamente por la crisis de la cuestión de lo masculino, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es interesante a veces ver todas las películas mexicanas como agrupadas, porque te permite ir reconociendo dónde van las preocupaciones de los cineastas. Sí, eso es importantísimo y es muy, muy bueno, por ejemplo, para mí, que ahí como ustedes saben, soy del comité de selección, porque sí me da como una visión general sobre lo que está sucediendo en el cine mexicano, ¿no? Entonces sí pienso como que no podemos meter todas, pero sé por dónde van los imaginarios y por dónde van también las preocupaciones de nuestros realizadores, y cómo hay nuevas generaciones que pujan muy fuerte, y hay óperas primas también que son muy fuertes. Y hay una ópera prima que a los dos nos gustó muchísimo, Adolfo, de Sofía Ausa, y está justamente con nosotros su directora, Sofía Ausa, ópera prima, que está compitiendo en el premio Mezcal en categoría de ficción. Y Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás en Mezcal, me dio mucho gusto ver tu película, muchas sorpresas porque había escuchado que ganaste en Berlín, en esa categoría que es un poco ya, digamos, más fresca. Ahí no compite Wim Wenders ni Wes Anderson, por ejemplo, pero nuevos valores, pero sobre todo nuevas narrativas, ¿no? Les decimos quizás narrativas, son narrativas estéticas, son propuestas nuevas, y la tuya, Adolfo, es muy, muy importante. No te conocemos, tú hiciste escuela de cine en Estados Unidos, leí por ahí que también hiciste un curso en Canadá. ¿Crees que fue importante para ti traer también al cine mexicano tus saberes que habías aprendido en otras culturas? Sí, justo, bueno, está aquí también Rocío de la Mañana, que es la actriz principal de la peli. Justo estábamos platicando de esto en la mañana, que en realidad yo crecí en Tijuana, o sea, es una ciudad de migrantes, hay muchísima influencia de Estados Unidos,
y en realidad es una peli que Rocío también es del norte, Daniel, el actor principal, también es del norte, nuestro DP es argentino, nuestras productoras, una es peruana, la otra es colombiana, italiana. Entonces, es coproducción México-Estados Unidos, exacto, ¿verdad? Entonces, pues sí hay como que una mezcla muy grande que tal vez no es una influencia tan común que vemos, porque el cine mexicano normalmente o históricamente ha sido muy centralizado y es como cine que se hace en la capital. Entonces creo que sí, pues tiene influencias tal vez de varios lugares y como que creo que sí influye que yo tal vez no estudié cine acá en México. Y lo bueno de ti es que tuviste el valor de hacerlo, porque es arriesgado lo que hiciste. Y lo que vemos en muchas óperas primas es como el querer hacer algo, como que tuvo éxito en donde sea, en Europa casi siempre, ¿no? Estados Unidos no nos llama tanto la atención, pero Europa sí. Pero no, tú te fuiste a otro lado y creaste personajes que simplemente viven desde adentro lo que son y viven crisis fuertes en una sola noche. Eso también es como muy, muy típico. No es en una película de cámara y no es un road movie, pero sí pasa todo en una sola noche. Y eso es importante. Y nos trajiste a tu actriz y creo que a ella le vamos a preguntar, si te parece, a Moravi, de una vez cómo viste y cómo conociste y cómo desarrollaste tu carácter, tu personaje, que ya venía desde León, ¿no? Venía desde Sofía, pero tú seguramente como Rocío y como actriz sí le diste también de lo tuyo. Sí, claro que sí. Hola. ¿Qué tal? Justo el personaje, bueno, obviamente todo parte de lo que escribió Sofía, ¿no? Y de su propuesta, y en base a eso fue que fuimos como moldeando. Me acuerdo que las primeras reuniones que teníamos nos concentrábamos mucho como en el tono de la película en general y también de los personajes y como de las energías de estos personajes. Y también algo que queríamos mucho era como no irnos a lo cliché o como a lo superficial o como a lo primero que podrías pensar de alguien que viene saliendo de rehabilitación, ¿no? Como justamente queríamos quitarnos todos los prejuicios y creo que esta película en general va mucho de eso, o sea, no hay nada determinado o caracterizado, digamos, catalogado en nada, como que no sabemos bien en dónde sucede, cuándo sucede, está abierto a la interpretación y creo que eso es lo que nos estamos dando cuenta también acá. Sí, la película trabaja con muy pocos medios, que en el fondo es más lo que no se dice que lo que se dice, y lo que se ve y lo que se hace. Es decir, en esa noche hay poca posibilidad de mostrar lo que ha pasado antes o pasará después, quizás, no sabemos, con los personajes, sino es más el aquí y ahora, y que nos muestra ese aquí y ahora en la misma película, ¿no? Los diálogos son maravillosos, no sé, Moravi, también si a ti te parecieron. No, a mí lo que me gusta mucho es el humor que tiene la película. Sí. Para hacer una película sobre personajes que están viviendo una situación de vulnerabilidad muy fuerte, que de alguna manera están intentando conectar con alguien, con algo, con un objeto, en este caso con una planta, un cactus, que me encanta, que se llama Adolfo, además, ¿no? Es decir, son personajes al borde de crisis, ¿no? Y sin embargo, a través del humor reflejan muy bien pues esos cuestionamientos que ellos sienten como personajes. No sé si tú, desde tu personalidad, desde tu forma de ser, le quisiste impregnar de ese humor, digamos, tan particular a la película. Sí, o sea, yo siento que justo mucho del humor de la peli está en los diálogos. También platicábamos de esto, como que de cierta manera tal vez no son como tan realistas, en el sentido de que tal vez una conversación real no iría por ahí, pero pues es parte del concepto de la peli, ¿sabes? Nada es hiperrealista y siento que mucho de lo que platicábamos con los actores, con las productoras y también con el DP es como que justo eso, ¿sabes? Justo como que no queríamos hacer una ficción que se sintiera como un documental, ¿sabes? Como que justo queríamos hacer algo que se tratara de una noche y más emocionalmente, como la idea de cuando conoces a alguien y compartes un momento con esa persona, y un poco lo que es lindo es ver como público tú vas conociendo a Hugo y a Momo
al mismo tiempo que ellos se van conociendo. Entonces creo que cuando conoces a alguien, normalmente tu tono de conversación es más ligero, ¿sabes? Pero en esa cosa ligera, en esa cosa como medio de broma, pues empiezan a aparecer como que estos temas cada vez un poquito más reales de lo que les está pasando a ellos, pero pues como vas conociendo a alguien, ¿no? Como primero no hablas de cosas tan personales hasta que ya le tienes la confianza. Entonces como que era un poco lograr ese arco en una sola noche. Claro que sí, y sobre todo lo haces de manera muy estilizada también en todos los sentidos, es decir, pensaste del primer plano hasta la primera y última palabra de la película exactamente como quieres, ¿no? No hay nada de esa sobreexplotación del diálogo, de las malas palabras, del hablar cotidiano, del preguntarse miles de veces, ¿cómo estás hoy? Ay, muy bien, no sé qué, todo eso lo cortaste, va para afuera, te quedas con la esencia. En el fondo utilizas una herramienta del daoísmo, del yin y el yang. El yin, es decir, no das, sino te retienes o retienes todo. Pero lo que se muestra es altamente estilizado. Yo eso te admiro mucho porque hay un diseño de atrás, diseño de todo, personajes, arquitectura, diálogo, música, que hace una película muy redonda, ¿no? No sientes, no le quitas nada, no le podrías quitar nada, y a tu actuación, por ejemplo, Rocío, no le podrías ni agregar nada. Tú así, más bien, siempre te tuviste que decir, no, tranquila, aquí no, ¿verdad? En la vida real a lo mejor nos enojamos, no sé qué, pero no, en la película no, todo está retenido. Uh-huh. Sí, Rocío. Sí, bueno, ¿cómo a qué te refieres con retenido? Como... Retenido significa que justo eso, ¿no? El diálogo, los rituales de comunicación que normalmente utilizamos en México son muy fuertes. Por ejemplo, yo soy suiza y hay muy pocos rituales. Tú ves a alguien o le hablas por teléfono y dices, quiero eso de ti, punto. Y el otro dice, te lo doy o no te lo doy, punto. Claro. Pero aquí hay mucho ritual alrededor, mucho barroquismo, mucha flor, sí. ¿No? Muy diferente. Creo que también, o sea, todos los diálogos que están en la película son los diálogos que están en el guión. Como que no agregamos nada ni quitamos nada, y creo que eso ayudó a que, como dice Sofía, o sea, no estamos hablando de una realidad o hiperrealismo, es como, pues es una ficción, ¿no? Y estamos entrando a un mundo nuevo en el que así suceden las cosas, ¿no? Y así están los diálogos. Y pues el trabajo de Daniel y mío fue de entrar en este mundo y entrar en esta lógica nueva, ¿no? De ficticia, donde estos diálogos son normales, ¿sabes? Claro. Es un mundo muy, muy diferente al real. Justo. Sí. Yo una pregunta, vuelvo a reiterar el humor. Bueno, es muy común ver humor en diálogos, pero yo también veo mucho humor en la imagen. Creo que no sé si sea spoiler, pero el que más me llama la atención es el de los tacos, el nombre de los tacos, ¿no? Vamos a los tacos, los favoritos, los geniales, una cosa. Los mejores. Los mejores, sí, vamos a los tacos, los mejores. Corte a tacos, los mejores, literalmente un letrero, ¿no? Que se llama así. O sea, ¿cómo ideaste toda la parte de la puesta en escena, de la puesta en cámara, que está, digamos, muy encaminada justamente a estos cambios que hay en los personajes, ¿no? Pues como que fue lindo saber que teníamos un marco de tiempo tan determinado como una sola noche. Creo que eso nos permitió como que a partir de ese concepto como que diseñar cosas que iban no solo como cómo queremos que se vea, sino cómo queremos que se sienta. Entonces un poquito esta idea de la noche siendo como un lugar donde solo se iluminan las cosas importantes, solo hablas de las cosas importantes. Los sonidos, no está el tráfico, no está como que no se escucha nada más que lo que tienes que escuchar. Entonces como que de ese concepto partía todo, ¿sabes? Cómo se tiene que ver la foto, cómo tiene que ser el sonido, cómo tiene que ser la actuación. Y regresando un poco a lo que preguntaban antes también de Daniel y Rocío, fue muy lindo trabajar con actores que, Daniel es como súper natural, él no estudió teatro, Rocío tampoco viene de un background de teatro, entonces también todo se pudo mantener como bastante contenido y como que queríamos una película que se sintiera íntima, y creo que
nada, como fue un poco trabajar con cada departamento para lograr eso. Yo otra pregunta, ¿cómo fue el proceso de casting de Adolfo? De Adolfo el Cactus. Adolfo el Cactus, ¿cómo llegaste al casting? ¿Cómo lo decidiste incursionar en tu película? Pues en el guión al principio se describe como el cactus más feo del mundo, entonces como que sabíamos que queríamos que tuviera algo un poco como, bueno, es como un palito y tiene 2 brazos, parece que es como que tiene los bracitos levantados, entonces como que sabíamos que queríamos eso y nada, como para personificarlo un poquito, y encontramos uno que tenía un gemelo casi igual y dijimos, bueno, él es el principal y él es el doble. Por si se nos muere uno en la como los niños, los bebés que castean a 2 bebés para que... Exacto. Okay, igual fue con el cactus también. Hubo varios cactus que participaron en la película. Sí. Okay. 2. Fue un reto mantenerlos. Sí. Ya me imagino, sí. Claro que sí. Y la idea es fabuloso porque el cactus no es una planta que adorna, no es una planta que crea paraísos exóticos, sino en el fondo una planta que más bien te rechaza, así como tu collar ahorita que traes un collar aquí de perro. No, nadie se le... Sí, perdóname, no, es bonito y a nadie se le ocurre acariciarlo, ¿no? O acercarle la mano, sino que más bien dice, lejos de aquí, ¿no? Dijo, así como te rechaza, ya ves, estás con tu mismo collar, estás con lo que estoy hablando del yin. Para que nadie se atreva a poner la mano en mi cuello. Exacto. Y el cactus es lo mismo. Claro, y hasta en un momento, en un diálogo lo dice Hugo, ¿no? Como que Adolfo tiene espinas y para él es como, ¿cómo mi papá me va a dejar esto, no? Sí. Pero bueno, y al final también Sofía tiene una metáfora sobre esto. Tienes una metáfora, Sofía. No, adelante. Pues, el cactus tiene su propio arco en el sentido de que empieza siendo el cactus más feo del mundo para Hugo y empieza siendo esta cosa que es literal lo que representa. Una carga. Sí, lo único que le dejó su papá, tiene espinas, sí. Es complicado, no lo entiende, no entiende por qué le dejó eso y no es algo que invita, ¿sabes? No es una flor, no es una planta bonita. Pero bueno, que al final de toda la peli, cuando él por fin logra soltar eso, que es lo único que le dejó su padre, cuando él por fin está listo para despedirse, pues el cactus tiene otro significado cuando se lo deja a Momo, y es como que un cactus desde el punto de vista que es una planta que crece en el desierto, que es súper fuerte, que tiene una belleza en esa cosa de tener espinas, que creo que es para Momo. Eso no es lo más feo del mundo, sino que es algo súper optimista. Entonces... Y parte de su entorno también, porque si vas al norte y te bajas del avión en Mexicali y eso, bueno, ¿qué ves? Nada y cactus. ¿No? No te ponen palmeras o no te ponen algo así, entonces... No, a mí me encanta la escena donde dicen, esto aquí es muy ruidoso, aquí hay mucha agua, aquí hay mucha luz, o sea... Hasta es una planta especial, ¿no? En el sentido del cuidado que se requiere un cactus, y eso también me habla mucho de la relación de los dos personajes. Me gusta que la película pareciera al principio que es comedia romántica, ¿no? Como chico y chica se conocen, se enamoran. Ay, qué bueno que no. Y no, o sea, incluso hasta en eso juegas como a nivel de fuera de las convenciones. Y me gusta que es una película sobre abrazos. O sea, yo te preguntaba sobre Adolfo porque me parecía un cactus muy abrazable, al menos en su forma, aunque no puedas abrazarlo, ¿no? Y ese es el dilema que tiene el personaje. Lo rechazas. Pero digamos, esta necesidad de buscar un abrazo, de buscar un consuelo, de buscar el contacto con alguien, es con lo que me quedo en la película. ¿Sí? O sea, creo que sí, justo es como esa cosa que alguien te puede dar, que en ese momento que decimos como tal vez es la peor noche de Hugo y la peor noche de Momo, pero estando juntos encuentran algo como compartido y algo íntimo que hace que el día siguiente sea como un día luminoso. Claro, para ellos y también para el espectador pienso que pasa casi lo mismo, ¿no? Sí te jalan los dos, pero también tiene que ver contigo mismo. Es interesante que te involucras en todo ese juego entre ellos, en perderse, volverse a encontrar, y esas noches tan terribles que estamos viviendo pues durante toda la vida, ¿no? De repente tiene que ver mucho con ellos, y yo por eso también te felicito, las felicito a los dos, también al actor principal, a Daniel, le dan mis felicitaciones
felicitaciones, les también ojalá tenga mucho éxito. Muchas con gracias. su película en muchas partes del mundo y sobre todo en México, que no sienta los mexicanos o el público mexicano que sea algo como muy alejado de ellos, ¿no? A veces se quieren identificar mucho y no, es una película para identificarse, creo yo. Sí, para identificarse y sin prejuicios, ¿no? Sí. Sí. De una No, nueva perspectiva. te corta todos los prejuicios, porque siempre te esperas también, ¿qué le pasó al chico? Ay, Daniel y su papá, no sé qué. Nunca nos lo dices bien a bien, porque ahí es también imaginación de nosotros. Creo que ¿no? es lo importante o lo emocionante de este momento en México, que hablamos de esto, que hay como mucho espacio. Siento que hay mucho espacio para tener diversidad en fondo y en forma en las películas que estamos haciendo, y creo que eso es lo que hace este momento justo ahora tan emocionante para tal vez nuevas generaciones. Hay que buscar las formas nuevas para los contenidos nuevos, ¿no? También. Vamos a ir cerrando nuestro bloque La Ventana Indiscreta. Está con nosotros Sofía Ausa para hablar sobre Adolfo. Nos vamos a dejar con música que se escucha justamente en esta película. Quisiera, de este dúo de boleros, Daniel, me estás matando. Hasta en eso es, hasta el título de los cantantes es muy de la película. Quisiera, de Daniel, me estás matando. Sofía, felicidades. Rocío, felicidades por su paso por el festival. Fue un buen paso el festival, fue una buena presencia el festival. Sí. Sí, Muchísimas gracias por tenernos. Y los dejamos con Quisiera. Nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. Quisiera decirle a mis latidos que ya no tiene sentido, que ya no vas a estar. Quisiera que fueras más sencilla de olvidar. Quisiera, sin versos ni poesía, detalles sobre el día en que te fuiste así con él. Qué pena, pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi ayer. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y así también poderte lastimar. No basta con perdóname, regresa ya mi amor. Evítate la pena, por favor. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y entiendas por un día lo que es amar. La espuma de esta herida es lo que sobra de tu mar, donde se me perdió la dignidad. Quisiera, sin versos ni poesía, detalles sobre el día en que te fuiste así con él. Qué pena, pues fuiste mi mañana, mi hoy, mi ayer. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y así también poderte lastimar. No basta con perdóname, regresa ya mi amor. Evítate la pena, por favor. Quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y entiendas por un día lo que es amar.
la espuma de este ida es lo que sobra de tu mar, donde se me perdió la dignidad. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. País invitado de honor, Italia. Edición 38. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Jalisco Radio. Somos como tú. JB, Jalisco Radio. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. 38ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Transmisión en vivo. Jalisco Radio. Love is when you try to place it out your mind, but you can't turn the radio down, and you can't think of anyone else. And love is when you try to make it out alive, but you can't turn the radio down, and you can't think of anyone else. Look, I can see your face in the Parisian paintings, the Mona Lisa. I can hear your voice in the streets and the TV stations, and the police. I can feel the strains on my wrist. I don't need these bracelets of all the things that she keeps in cages. I'm her leastest favorite. And she said I was about to give you all of me on all the weekends, and all I wanted was apologies and all of your bed. Over my heels, falling on my head, but all of my feels were already dead. And if I could rewind it for you, if you could remind me of what I felt before I fell for your idea of love. Love is when you try to place it out your mind, but you can't turn the radio down, and you can't think of anyone else. And love is when you try to make it out alive, but you can't turn the radio down, and you can't think of anyone else. Mona Lisa, yeah, Mona Lisa, hey, Mona Lisa, yeah, yeah, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, yeah. I know you like your space and distance, yeah. You don't take admissions. They told you not to date musicians, yeah, but can't make you listen. Stick to the ones who let you make all the decisions and look the other way. And you already know what your mother say, and you already know I'm a number away. I was about to give you all of me on all the weekends, and all I wanted was apologies and all of your bed. Over my heels, falling on my head, but all of my feels were... Regresamos a La Ventana Indiscreta escuchando esta canción Mona Lisa de Dominic Fick, que se escucha en la nueva película de Spider-Man Across the Spider-Verse, esta película de animación que fue parte de las galas del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que además la gente ya la puede ir a ver en la cartelera de los cines comerciales. ¿Por qué? Quizás porque está la película en el festival. Bueno, pues justamente la presencia de Cruz Contreras como parte del equipo de animación de la película. De hecho, estamos aquí transmitiendo desde el Conjunto de Artes Escénicas y como en una hora va a ser una masterclass justamente con este chico que, digamos, está cumpliendo su sueño de trabajar en Hollywood haciendo una película de superhéroes. Y ya, de hecho, desde ahorita ya vemos personas haciendo fila para poder entrar a esta masterclass. Y bueno, también el otro tema es que la animación es importante para el Festival de Cine. Está la competencia de largometraje, de los largometrajes animados, pero también la competencia de los cortometrajes animados del premio Rigo Mora. Hace días pudimos ver el programa 3 de los cortometrajes de animados y me parecieron increíbles, de verdad. Es raro, regularmente en una sesión de cortos ves 6, 7, ves 2 o 3 que dices, wow, estos son muy buenos, los demás sientes que son un poco de relleno, pero aquí me pasó que los 6 que estaban en el programa, excelentes. Uno de ellos, el corto de Humo, de Rita Basulto. Rita Basulto la conocemos de Lluvia en los Ojos y de otros cortometrajes. Ella aquí forma parte de los 7 magníficos del taller del Chucho, que está aquí a un ladito del Conjunto Santander. Lo interesante de Rita es que tiene historias como también muy tiernas, que te rompen el corazón, que son dolorosas. Habla mucho de niños y del punto de vista de niños, del mundo un poco violento de los adultos, ¿no? Y en Lluvia en los Ojos fue
un rinoceronte. Y lo interesante de los cortos de Rita también es que toma mucho, digamos, la preparación cultural del espectador. Por ejemplo, de repente tiene uno la imagen de pinturas por ejemplo, de pinturas de la época en el que se mueve, ubica también, y en Hubo también tú dices que es sobre el Holocausto, porque no tengo el privilegio de haberla visto, pero sé que es una película oscura, ¿verdad? Tú lo dijiste muy bien, la visión infantil de situaciones de mucho dolor, de muerte, de duelo. O sea, en este caso el contexto o la historia relacionado con el Holocausto, con las personas que fueron, digamos, la palabra humo refiriéndose a los hornos, ¿no? Que sucedía, digamos, en donde murieron muchas personas, pero desde la visión infantil, ¿no? Y desde una visión muy inocente sobre una situación muy difícil, muy tremenda. Lo que me gusta es no nada más el tema, sino además todo el tratamiento estético, esta combinación de stop motion, con cutouts, con distintos estilos de animación que hacen, que enriquecen muchísimo el corto, sí, ¿no? De Rita siempre se nota también que tiene mucha cultura y de imagen, mucha cultura, que estudió artes plásticas, y entonces ahí también eso, y los intertextos que tiene, ¿no? Y aquí sí habla del Holocausto, por ejemplo, y habla del humo. Pues en Europa todavía la gente grande que vivió en esa época, se dice todavía cerca de, por ejemplo, campos de concentración, lo que veíamos de lejos era mucho el humo que salía de las chimeneas, y cuando aquí sale el humo de alguna chimenea, yo sí pienso en cómo los grandes en mi época de niña todavía hablaban del humo como una señal al cielo de algo terrible que está pasando en la tierra. Yo creo que eso es una metáfora sumamente interesante, ¿no? Y luego viste un portugués que te gustó mucho, ¿verdad? No, nada más desearle mucho éxito a Rita Basulto, que va a estar en el Festival de Cine Annecy, el festival el más importante de animación en el mundo, que se celebra en Francia, que es ya la próxima semana, y van a estar allá participando muchos tapatíos, mucha gente de Guadalajara, se va toda la delegación. Bueno, toda no, pero se va una buena parte de la delegación tapatía. Y nuestro corazón va a estar allá también. Y mucho éxito a Rita Basulto por su cortometraje Humo. Y en ese mismo programa vi uno que se llama O Casaco Rosa, un cortometraje portugués que me pareció fabuloso. Nunca, hace muy pocas veces en una película me mueve tanto, ¿no? Dirigida por Mónica Santos. Yo no sabía mucho sobre la situación de la dictadura en Portugal, pero lo que hace es como, bueno, plantear la situación de tortura y de desaparición forzada de personas durante la dictadura, pero lo hace con esta metáfora de una chaqueta rosa, porque era uno de los apodos de uno de los militares que digamos fue de los más letales durante la dictadura. Y entonces todo el contexto de la animación es como si fuera una casa de muñecas, donde hay telas, donde hay ropa, donde hay alfileres, donde hay planchas, donde hay casi como un mundo femenino, ¿no? Y lo que están contando es una cuestión como muy oscura. Y entonces, como parte de la metáfora, por ejemplo, los alfileres que entran en la ropa, como dando a entender como metafóricamente pues los asesinatos que cometieron estos militares, ¿no? ¿Cómo construye una imagen tan poderosa? ¿Cómo genera una interpretación de algo tan horroroso, pero a partir de un elemento tan, digamos, tan cotidiano, tan femenino? Pues. Sí, y lo que me gusta mucho es que aparentemente es como muy infantil la manera de cómo lo cuenta, pero por el otro lado es para adultos que no han perdido la memoria de lo que puede ser una dictadura, entonces que lo que fue para su país una dictadura, y lo que las tijeras, una casaca roja ahí que anda y anda de un lugar a otro, puede dominar todo ese mundo de violencia, que la violencia está afuera, no la tienes en la imagen misma, pero los objetos que la crean sí están en la imagen. Eso es una manera maravillosa de utilizar la animación en esa película, ¿no? O Casaco Rosa. Sí. O Casaco Rosa. Y recuerdo que en la función le preguntaron, bueno, ¿cómo te decidiste hacer animación? Y dice, bueno, es que la historia que quiero contar solamente la puedo contar a través de la animación, y solamente si estoy muy segura
de que es a través de esa técnica con que puedo contar esta historia, pues es como ya finalmente me animo a hacerlo, y creo que aquí se justifica muy bien. Mencionaste algo relacionado como al mundo infantil, ¿no? Como desde la cuestión infantil hay mundos oscuros, explican mundos oscuros. No sé si la película 20.000 especies de abejas, que fue una parte de las galas del Festival de Guadalajara, que fue parte del premio Maguey, que está compitiendo en largometraje iberoamericano, va por ahí también. 20.000 especies de abejas llega ya con muchos premios encima y los merece, y aquí también va a tener mucho éxito. También es el cambio de una niña, la lucha de una niña para que se conozca su identidad. Es decir, la niña en vestidos de un niño, por ejemplo, cómo es tratado y cómo es tratado en la familia, y cómo la familia dice, no, es que es simplemente un niño, niña extraño. Y ahí como ellos crían abejas, entonces entre las abejas también como un mundo paralelo, hay abejas muy diferentes de distintas especies de abeja, y en el ser humano pues hay distintas especies de ser humano también. No es lo bipolar, sino que aquí se juega mucho con esa idea de que en ese cuerpo de ese niño hay alguien que lucha porque se acepte su identidad, y toda la película se juega mucho con qué piensa la madre, qué piensa la abuela, qué piensa la sociedad alrededor, y el personaje principal, el protagonista recibe todo en carne propia y lo trabaja hasta que de veras hay una rebelión. Y creo que es una de las películas en ese sentido más profunda que conozco, y es una película española que seguramente pronto llegará a nuestras salas de cine y volveremos a hablar de ella. 20.000 especies de abejas y de seres humanos. De seres humanos. Ganó el premio justamente a Mejor Actriz en el Festival de Berlín. Y obviamente la actriz, bueno, es una niña, es apenas una niña de unos 10, 11, 12 años, entonces obviamente generó mucha expectativa, y creo que por esa razón la mandaron como a la competencia, digamos, de galas especiales del festival. Sobre más cine iberoamericano, hay una película que me sorprendió muchísimo, que se llama Tengo Sueños Eléctricos, que también venía con el contexto de haber recibido premios en el Festival de Locarno del año pasado. Entiendo que ganó el premio a Mejor Dirección. Y está bien, o sea, me queda claro por qué, ¿no? O sea, en este caso, la relación, una película de Costa Rica, acerca de la relación entre una hija adolescente y su padre, y el divorcio que están pasando sus padres. Ella de alguna manera ve con mucha admiración y con interés y con amor a su papá, pero digamos la fragmentación familiar está ahí presente, sobre todo porque él de manera, digamos, momentánea, de pronto tiene como momentos de ataques de violencia, ¿no? Y eso quiebra muchísimo la dinámica familiar. Sin embargo, esa violencia es la que también ella, por la que siente, digamos, no sé si la parece atraída, pero la que se siente cómplice de su papá, ¿no? Claro, los dos pasan como paralelamente por crisis tremendas, y entre ellos hay acercamientos y alejamientos constantes. La película está muy bien trabajado en cuanto al ritmo, en cuanto a observación de los personajes tan diferentes, con las puras miradas, ella y él, por ejemplo, caminando en la carretera, en un coche, las miraditas que se echan de desafío, de retarse, de criticarse, de amarse, la ternura que ella tiene al acariciarle tantito la barba a él, y como el rechazo que él tiene a ese gesto infantil, es sumamente profundo. Yo también siento que la sección Ibero sí tiene mucho eso, la relación entre padres e hijos, la relación entre adultos y niños, adolescentes también, pero de manera muy, muy diferente. También yo, por ejemplo, pondría ahí cerca de esa película también la de La piel pulpo, una película sumamente interesante ecuatoriana, que tiene que ver, es coproducción con 8 países, creo, Italia, Francia, no sé qué tantos países, pero es una historia ecuatoriana que tiene que ver, y ahí también es la búsqueda del padre y cómo se rompe también
una relación muy fuerte entre dos hermanos, porque hay esa lucha por la independencia de la joven adolescente. Yo, La piel pulpo no la he podido ver, porque luego, además, un tema es que muchas películas se empalman a veces. Claro. Entonces tienes que empezar a decidir o ver una o ver otra, y sabes que si ves una ya es muy difícil alcanzar a ver otra. Yo, por ejemplo, no es ficción, pero de documentales, yo pude ver una que se llama Samuel y la Luz, que es justamente sobre un pueblo que en Brasil, no recuerdo exactamente en qué parte de toda la costa de Brasil, ¿no? Pero están frente al mar, y lo que sucede es que están esperando a que llegue la luz eléctrica, ¿no? Son pueblos de pescadores, ya les cuesta mucho trabajo culturalmente, socialmente, seguir siendo pescadores por la invasión, digamos, de empresas internacionales que acaparan, digamos, toda la parte de la pesca, pero ellos están esperando la luz eléctrica y eso les va a permitir, digamos, ser más turístico el centro, ¿no? Entonces parece que es benéfico que venga todo el turismo a invadir, digamos, esa parte, ese pueblo chiquito, además muy escondido del resto de la población, pero lo que vamos viendo en el documental es como toda la transformación cultural, social que se está viviendo en ese espacio a partir de esas dinámicas económicas que muchas veces ellos no deciden, o ellos no tienen más remedio que ir digamos, a la corriente de eso, ¿no? Y entonces es un documental muy observacional, muy poco, muy poco dirigido en términos, digamos, de los juicios, ¿no? Sobre lo que está sucediendo con los personajes, pero entiendes perfectamente los dilemas que están viviendo ellos, ¿no? Hay mucho acercamiento entre documental y ficción. En ese año también, ya lo habíamos visto los 2 años pasados. En ese año también una película que me parece que es una ficción tan documental, que estás en medio de lo auténticamente documental, es Great Yarmouth, una película portuguesa que está situada su acción en Gran Bretaña, donde unos pocos meses antes del Brexit llega el último envío, tengo que decir envío, ya diré por qué, de migrantes que van a trabajar en una industria de aves en Gran Bretaña. Y lo interesante de la película es que no ves como aquí mucho las caravanas de migrantes, no ves la frontera, etcétera. Estamos ya en esa industria de aves donde llegan esos migrantes, y ahí hay una portuguesa que es como la que los atiende, la que les ofrece vivienda, etcétera, etcétera. Pero es increíble cómo adentro ahí hay una explotación terrible de esa mujer y de todos los de la industria involucrados en recibir, en maltratar, en denigrar, en quitarle de veras todo el lado humano a esos migrantes que lleguen de Portugal. Es una gran película sobre la migración, muy fuerte, muy bien hecha, que te jala, al final no sabes ni cómo te llamas. Muchas películas te dejan en ese sentido, ¿no? Y creo que eso también, mucho del cine iberoamericano tiende a mostrar, a denunciar cómo a veces estos cambios provocados por instancias externas modifican por completo la dinámica de ciertos grupos, de ciertas poblaciones. Lo hemos visto en películas como Algarraz, por ejemplo, me recuerdo muchísimo a eso, ¿no? Y eso se nota mucho en el cine iberoamericano. Mencionaste documental, nada más para ir cerrando nuestro programa, yo también pude ver una serie documental. Es interesante cómo el festival se está abriendo ya también a todo el tema de las series de televisión. Vemos un capítulo en pantalla grande, además que raro ver un capítulo de televisión en pantalla grande, pero se estuvo presentando el programa El Show, crónica de un asesinato, dirigido por Diego Enrique Osorno, un periodista muy, muy aclamado por todo su trabajo alrededor del narcotráfico y de la violencia en el país. Y en este caso lo que hace es que parte de un caso muy mediático, que es el asesinato de Paco Stanley, el comunicador de televisión de los años 90, muy famoso en los años 90, y a partir de ahí hace toda una reflexión sobre el tema, digamos, de la relación de los medios de comunicación con el Estado, con el gobierno, ¿no? Sobre cómo desde la televisión se
han configurado formas de hacer justicia en este país y cómo eso muchas veces tiende a obstaculizar más bien a reconocer y encontrar la verdad. Y él en la función que estaban ahí presentes muchos periodistas, hasta me siento raro que haya periodistas como parte del como público, ¿no? Digamos, ¿no? Haciendo preguntas a los periodistas, a otros periodistas, ¿no? Sobre justamente el papel de los medios, ¿no? En la búsqueda de la verdad, de la justicia, y cómo a partir de algo tan banal, bueno, no banal, pero digamos muy del espectáculo y de la farándula, cómo se terminó convirtiendo en algo político y en algo mucho más grande, ¿no? La serie de televisión, bueno, ya está presente ahí en plataformas de streaming, pero es interesante cómo el festival también se está abriendo a otro tipo de formatos y otro tipo de espacios audiovisuales, porque finalmente, bueno, todo es parte del mismo ecosistema. Claro que sí. El show seguramente vamos a hablar de él. Yo te invitaría a Murabi que lo platiquemos, ya que hayamos visto 2 o 3 episodios más. Y que hayamos descubierto el verdadero asesino de Pakistán. Exacto, no sé si eso no es un thriller, es un documental. Así que yo creo que puede ser lo mismo. Bueno, la idea está trabajado como ese, pero está trabajado mucho como documental, también con puntos de vista diferentes, ¿no? También. Y obviamente, bueno, están ahí presentes muchísimas personas relacionadas con el momento en uso, figuras de poder, entonces también, y creo que Enrique Osorno, la presencia de él en ese tipo de producciones que creo que de otra manera hubiera sido algo mucho más sí, superficial, creo que eso sí le da mucho valor a la serie, ¿no? Anne-Marie, vamos ya cerrando nuestro programa. ¿Cómo has visto el festival este año? Yo te puedo contar algo. Yo sí te puedo decir que yo siento que este ha sido de los festivales con más gente en las funciones. O sea, todas las funciones a las que he podido ir, hay funciones llenas, funciones en que gente se queda fuera porque no alcanzan asientos. O sea, es un dilema formarse, es una lata, pero hay que formarse porque si no luego te puedes quedar fuera. Y es un festival que se nota mucho el regreso de la gente a las salas de cine. Uh-huh. Sí, se nota mucho y con mucha alegría, ¿no? Alrededor también de estar otra vez, de encontrarnos, poder abrazarnos y poder ir juntos a las funciones. Entonces, pues sí, fue más breve, quizás con un poco menos de películas, pero nos da para otros programas y seguir comentando, ¿no? Y además, yo creo que también da para poder seguir viendo películas. De hecho, el festival se acaba hasta el viernes. Pueden ir hoy, por ejemplo, a ver el nuevo documental de Berardo González, se presenta a las 6 de la tarde, o, por ejemplo, la película de Suspiria de Dario Argento, en función de medianoche a las 11 de la noche, no medianoche, pero sí a las 11 de la noche, justamente como parte de Italia, como país invitado de este festival. Pues quedan 2-3 días del festival. Yo creo que quien todavía está buscando qué opciones hacer en esta semana, bueno, está presente justamente todas las películas del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que llega a su edición número 38. Los vamos dejando con música que se llama Still the Show, The Love, para la película Elemental, la nueva película de Pixar, que va a ser la película que va a ser el cierre del festival. También una película que se va a estrenar prontamente en salas de cine, pero lo interesante es ver la película en el contexto del festival. Y entonces les agradecemos muchísimo a todos los que nos ayudaron a que llegaran nuestros comentarios, nuestras opiniones, nuestras voces, a todos los que nos escucharon. Muchas gracias y vengan aquí al Festival de Cine a seguir viendo más cine. Los dejamos y los escuchamos la siguiente semana en La Ventana Indiscreta. If I said I'm into you, so if it's real, then darling, let me know. I wouldn't mind if you steal the show. Edición 38. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Transmisión en directo. Jalisco Radio.